Bien, un saludo a todas las usuarias y usuarios tanto de la Radio del Sur como de la televisora venezolana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Les damos la bienvenida a su espacio Debates del Sur Global, un nuevo episodio, que vamos a estar discutiendo sobre la geopolítica, la evolución de la geopolítica como ciencia hacia nuestros tiempos y también los retos y desafíos que tenemos en lo que queda de año 2024, un año que ha sido marcado por un proceso profundo de transformación geopolítica que se ha manifestado en los cuatro puntos cardinales de diversas formas y que, a nuestros países del sur global, sin duda alguna, nos interesa estar a la vanguardia de la interpretación rápida de todos estos cambios, porque de nosotros depende en gran medida que se pueda consolidar un nuevo orden mundial multipolar y, como decimos aquí en Venezuela, un nuevo orden mundial que no solo sea multipolar, sino que también sea pluripolar y sea multicéntrico, ¿no? Es parte de las tareas que tenemos desde el punto de vista internacional en el marco de la Revolución Bolivariana y pasa por el entendimiento, ¿no?, de las dinámicas locales y las dinámicas universales. Para eso tenemos al día de hoy un invitado muy especial. Se trata de Enrique Refollo, quien es doctor en geografía militar y geopolítica. También es un analista de política internacional y asuntos militares de primer orden, quien ha centrado gran parte de su estudio y de su investigación en el entendimiento del espacio eurasiático, ¿no? Lo que representa Eurasia para el mundo al día de hoy y también desde el punto de vista histórico. Él es traductor de varios libros al castellano de autores muy importantes contemporáneos, expertos en geopolítica y también que trazan en cierto modo desde el punto de vista doctrinario el rumbo, la idea de lo que es la política exterior de la Federación Rusa al día de hoy. Entre ellos está el autor Alexander Dugin. Vamos entonces a dar inicio sin más preámbulos. Doctor Enrique, gracias por acompañarnos en Debates del Sur Global. Este es nuestro segundo programa, pero en este programa sí vamos a tener tiempo de conversar un poco más. Sabemos también que usted es experto en cibergeopolítica y eso lo queremos aprovechar aquí en este programa el día de hoy. Bienvenido. Bien hallado y agradecido por esta segunda invitación. Y desde luego hay tanto, tanto, tanto por lo que hablar que, cuando quiera empezamos. Claro que sí. Bueno, primero que nada, la geopolítica en el marco de las relaciones internacionales de poder, que no solo son las tradicionales relaciones entre los estados a las cuales estamos acostumbrados, sino que la geopolítica al día de hoy, eh, transversaliza, ¿no? En un conjunto de capas las relaciones de poder a nivel global con una multidiversidad de actores. Ya no hablamos de que solo sean los estados los que están tomando decisiones y determinando el rumbo de la polaridad del sistema a nivel mundial. Estamos hablando de que existen corporaciones que tienen al día de hoy el PIB que no tienen ni siquiera todos los estados del continente africano. Hay fondos de inversión tan poderosos que pueden hacer quebrar regiones enteras. ¿Cómo nos recomiendas tú qué método para entender los cambios que se dan en el mundo desde el punto de vista geopolítico y la evolución de la ciencia geopolítica en la actualidad? Pues ahí ha traído muy oportunamente esa cuestión de el Estado. Los estados siguen siendo el actor fundamental en relaciones internacionales y en geopolítica. Hay muchos otros no estatales que pueden ser de ámbito económico, los más destacables, claro, especialmente esos fondos buitres, esos fondos depredadores, pero también está la cuestión de los actores sociales. Y lo digo por una cosa que es para decir desde el primer momento. En enero, en el foro de Davos, en el Foro Económico Mundial, en esa ciudad de Suiza,
Lo que dijeron personajes como Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, o su director, Klaus Schwab, básicamente dijeron, la desinformación es la clave de todo esto, es la principal amenaza a la que nos enfrentamos y demás, y esto nos señala que tienen un grave problema en la cuestión de la narrativa dominante. Por eso quieren eliminar cualquier competencia en el ámbito social, cualquier competencia de medios alternativos, de visiones alternativas, de ideas alternativas. No quieren hacerlo con ese, bueno, en un estilo, digamos, democrático, de bueno, vamos a contraponer ideas y luego que la gente elija. No, no. Mejor, como ellos son los guardianes, los autoproclamados guardianes, los guardianes del acceso, los que saben más que nadie, ellos ya dicen qué es lo bueno y qué es lo malo, porque ellos saben más que nadie, autoproclamados por sí mismos, y a barrer por el camino a todos los actores sociales y luego también, evidentemente, políticos y económicos por hacerles la vida imposible a cualquier alternativa, hacerle básicamente inviable desde un punto de vista social, económico y ya, en última instancia, político. Esto es también muy interesante para detallar qué es lo que se está moviendo en el caso europeo, con leyes que te hablan de lucha contra la desinformación, que es básicamente establecer ministerios de la verdad que se dediquen a decir la versión oficial Ujú. es la versión real. Si la contradices, eres, pues no sé, un agente ruso, iraní, chino, venezolano también, porque no eres un agente malvado Ujú. de un país malvado del extranjero que quiere socavar los fundamentos de la democracia y no sé, y matar gatitos, porque total, para lo que dicen, pues todo puede colar ahí en esa. Esto es, en definitiva, fundamental. Además de todo lo que ha señalado, esta cuestión es lo que marca la agenda en Occidente, tanto en Norteamérica como en Europa. Digamos, en ese eje euroatlántico es la clave ahora mismo. No, antes hablaban de las prioridades del cambio climático, que estamos a punto de morir, de una nueva inundación global, el arca de Noé es necesaria, y de un día para otro dijeron, no, 2024 va a ser el año de la desinformación, la lucha contra la desinformación, claro, no de la creación de desinformación. No, eso estaría muy mal que lo reconocieran. Aquí la Claro. cuestión está en perseguir a la población y nos ponemos en un fenómeno muy interesante que quizá en su caso desde Venezuela no lo note. Es preguntarse la cuestión de, vale, siguen calentando la guerra en Ucrania contra Rusia, pero también siguen calentando la población al interior de los países, tanto de países europeos como de Estados Unidos y Canadá. Es decir, la situación social y económica es cada vez peor para la población. Cada vez el dinero vale menos por la inflación. Y además, los políticos lo que te ofrecen es restricciones ideológicas. Oye, que si criticas al gobierno, a ver si vas a ser un malvado agente extranjero y hay que quitarte el Ujú. dinero, quitarte la libertad de expresión, porque estás intoxicando a la sociedad con tus malvados pensamientos heréticos o algo parecido. Claro, pongámonos en esa situación, en esa tesitura, y que luego de repente digan, oye, que reclutado para ir a morir en una guerra contra Rusia. Y cualquier ciudadano va a decir, oigan, que ustedes me han hecho la vida imposible. En los trabajos cada vez más precarios, los sueldos cada vez compran menos, la vivienda o tener un vehículo, un coche, un carro, vamos, es casi una cosa de lujo. Lo que te presumen los políticos, tanto a nivel de los estados como a nivel de la Unión Europea, es que ellos son maestros en la regulación. No en la creación, sino en la regulación. Ya la creación la hacen otros, pero la regulación son los primeros en ponerse la medallita de, hey, no hemos innovado en inteligencia artificial, pero hemos sido los primeros en regular la inteligencia artificial. Qué bien, amigos, otros trabajan y aquí regulan. Más allá de todo eso, después de hacerte la vida así de imposible, después de decir, a ver si vas a estar, no sé, defraudando a Hacienda porque utilizas el dinero en efectivo, cosas que también son simbólicas Ujú. pero definitorias. O a ver si sus pensamientos van en contra de, no sé, el precepto, el concepto que se hayan inventado en aquel momento como última moda a la que ir comentando. Dices, y después de todo eso, que te exijan un sacrificio que no es poca cosa, ir a una guerra. Entonces, Así es. se encuentran con la Sacrificar tu situación vida. por ellos, o sea, por los que te hacen la vida imposible, por los que Ujú. no te dejan vivir, por los que no quieren que pienses, luego están pensando,
a ver cómo vamos a mandar a toda esta gente a la guerra, porque hay que mandarla, hay que reclutar a alguien, salvo que, y Correcto. ahí aparece la segunda alternativa, que es la peor de todas, que no estén pensando en una guerra convencional, donde haya que reclutar soldados, sino directamente en una Ujú. guerra nuclear, y a esas no se llevan soldados. A esas ya se tienen los misiles de antemano y todo se resuelve en cuestión de minutos, como mucho en una hora. En Y una hora. claro, como mucho. Y bueno, y realmente padecemos el mundo entero, ¿no? Estamos en un abismo porque en esas consideraciones de esas pequeñas élites, que además han demostrado ser muy cómodas, ¿no? Porque si nosotros vemos los niveles de los análisis que formulaban las clases políticas durante la Segunda Guerra Mundial, tanto las clases políticas europeas como estadounidenses, podemos decir que había por lo menos un esfuerzo estadístico, investigativo, científico para algunos planteamientos en la constitución del orden mundial que nosotros tenemos vigente hasta ahora. Existía una lógica, una ciencia detrás. Ah, bueno, no, una ciencia liberal, burguesa, eurocentrista, digamos asimétrica, colonialista, sí, sí, claro, pero existió una lógica. El tema es que las élites que están gobernando el día de hoy están desprovistas de, incluso hasta de intelectualidad, o sea, ellos lo que son es peones bien serviles, mientras más serviles de las, como diríamos, ¿no? Del estado profundo y de los intereses dominantes, mejor. Mientras menos conciencia tienen de la gravedad de una guerra nuclear, mejor porque más van a tensar la cuerda y llevar el mundo a la situación precatastrófica e incluso catastrófica que les permita a ese 1% de la población mundial redefinir, ¿no?, el mapa político del resto de los 99% de la población. Fíjate que en Estados Unidos, para complementar esos aportes tan interesantes que nos estás diciendo desde el punto de vista del control de los discursos, ¿no? Lo hemos visto también increyendo el tema de la censura desde el COVID, desde la pandemia. Yo pienso que cuando la pandemia se rasgó el velo, quedó en evidencia la forma como el gobierno de Estados Unidos manipuló la verdad para, primero, desviar el debate sobre la existencia o no del COVID-19. Segundo, para desviar el debate o evitar que se vacunaran, para que las personas se vacunaran, usaran la vacuna china, la vacuna rusa, y miles o sea, de personas murieron por eso, primero por el desconocimiento, después por las operaciones de satanización de las vacunas. Y desde allí para acá la verdad está huérfana. O sea, la estamos buscando, ¿no? Porque se ha ido acrecentando una guerra cognitiva que, como tú acabas de decir, mantiene a los pueblos sumidos en una oscuridad y en una zozobra. Ahora, Mm. ¿a dónde va a parar esto? ¿No? Ahorita vienen las elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál pudiera ser la manifestación de esto a la luz de la realidad política estadounidense y la batalla geopolítica que se está dando a nivel mundial? ¿Cómo lo ves Mm. tú? Bueno, en el caso estadounidense, por la parte demócrata es parte continuista de ser los halcones, de continuar su guerra proxy en Ucrania contra Rusia, de seguir su apoyo totalmente inflexible hacia el Estado de Israel, hacia Netanyahu, a pesar de todo lo que le pueda resultar a la contra. Tienen tres grupos aeronavales ahora mismo en Oriente Medio. Algo les preocupa por ahí de que aquello se pueda convertir en una guerra muy a Ujú. gran escala. Y también por el otro lado, en el caso de Asia-Pacífico. Están notablemente preocupados con que, no, digamos, no tengan la sincronía de acontecimientos favorable a sus intereses. Es decir, lo que les gustaría es
poder terminar lo de Ucrania favorablemente, bueno, soñar es gratis, y también lo de Oriente Medio terminarlo bien, que fantasear es gratis, y entonces centrarse en su verdadero reto, que es China. Porque ellos han visto que China, la República Popular de China, dirigida por el Partido Comunista de China, les ha quitado el capitalismo y la globalización de las manos y ha hecho que China sea el mayor socio comercial del mundo, cosa que Estados Unidos pues tuvo ligeramente en los años 90 y ya está. Y claramente desde entonces la diferencia entre China y Estados Unidos ha ido primero estrechándose y ahora ampliándose, pero en un sentido negativo para Estados Unidos. Claro, la visión lógica, digamos, continentalista de Estados Unidos sería la de Trump, de decir, oigan, necesitamos desarrollarnos internamente, pero claro, ¿qué va a pasar con todo ese Estado profundo, con todo ese aparato, tanto de Washington, del Pentágono, del complejo militar industrial y del complejo financiero global, que son las dos patas del poder, y donde, por cierto, en la Casa Blanca tienen su puerta giratoria que van y vienen de empresas militares y de grandes fondos de inversión? Entonces, ¿cuál va a ser la cuestión? ¿Cuál va a ser la orientación de Trump? ¿Se va a centrar en ese trabajador estadounidense? eh, Porque va a ser básicamente su votante, es decir, lo que no está en las costas, lo que está en el interior de Estados Unidos, que no es poca cosa, que es básicamente la mayor parte del territorio de su país. ¿Se va a preocupar de desarrollarlo? O simplemente va a ser los demócratas, pero con un pie en el freno? Un poquito en el freno, al menos. Ujú, Esto, claro, es ujú, importante en un sentido de, en el siglo XIX, efectivamente, había imperios coloniales y las andanzas, por ejemplo, de Reino Unido como potencia hegemónica entonces era, bueno, que estos pobres del país pues se vayan a batallar con nuestros príncipes en sitios lejanos en busca de gloria y fama y ujú. dinero. Claro, que al final era repartir algo, ¿no? Pero la cosa es, ¿ahora qué se reparte? Porque es una pregunta muy importante para una sociedad como la estadounidense acostumbrada a utilizar eso de la teoría de la elección racional. Hago lo que me Ujú. beneficia. Entonces, ¿y qué le beneficia al estadounidense medio? Volvemos al caso europeo, irse a una guerra ¿contra quién? ¿Contra Rusia? ¿Contra todo Oriente Medio? A favor de Israel, contra China en Asia-Pacífico, son apenas 330 millones de habitantes. ¿Cuánta población creen que pueden movilizar y cuánta creen que deberían movilizar? O sea, pueden materialmente y quieren teóricamente. Que no les llega. No les llega, esa es la cuestión. No. Entonces, de una forma realista, y no digamos en los ámbitos americanos, donde ellos estaban acostumbrados a decir, bueno, aquí tenemos el patio trasero que como nos dijo Biden, ya no es el patio trasero, ahora les ha ascendido a todos, ahora son el patio delantero. Ahora comparten sitio con los gnomos del jardín de Biden. Oye, algo es algo, Ujú. ¿no? Pero claro, todos esos intentos injerencistas, bueno, ahí sigue todavía la base de Guantánamo, por ejemplo, la cuestión de Puerto Rico, Ujú. entre otras muchas miradas precisamente en la zona Ciento del diez Caribe. ciento Sí. diez bases militares tiene Mm, Estados Unidos en esta región, en América mm, Latina y el Caribe, ¿no? Y sí. hay unos frentes importantísimos que ellos están abriendo ahora. Argentina, Mm, eh, allí están abriendo una base mm, naval que busca controlar todo lo del el sur mm. de la Antártica. Sí, Y, ajá, buscar el paso bioceánico. Pero correcto. En Argentina lo tienen, por así decirlo, recrudo boludo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población no comparte esa idea. La comparte Milei y compañía, y poco a poco se está produciendo, digamos, bueno, ya el fin de la luna de miel política, ya eso pasó hace mucho, y ahora Ujú, llega el momento del desencanto. Que no está mal, ujú. como se suele decir, Dios escribe recto hasta en renglones torcidos. Bueno, este es el renglón torcido, es el pequeño purgatorio de Argentina después de tantas décadas de fracasos en política, entonces también es la oportunidad para repensar de, oye, que después de lo malo está lo malísimo, y es este tipo. Entonces,
Ojo, cuidado Está lo con lo peor, que se sí. está haciendo, que no es un tipo que vaya a resolver los problemas internos, sino que lo primero que hizo ya desde el inicio de año fue, bueno, venga, Argentina se tiene que meter, como decía incluso ahora, que se acabó la neutralización de Argentina, que ahora Argentina se tiene que meter ¿en qué? En la guerra de Ucrania, en la guerra en Oriente No, Medio. quizá también en la guerra de las Malvinas, ¿no? En contra de Argentina, como lo está haciendo. Sí, 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 Porque efectivamente. Pero ese es malo, desde luego. Nosotros tenemos a Pedro Sánchez, que es también, bueno, y la oposición, que es Feijóo, que, bueno, en fin, es elegir entre malísimo que y malísimo compiten, dos. Sí, compiten. entonces, sí, efectivamente conocemos lo que es eso, pero también es ese purgatorio que pasar para darse cuenta de este es el precio de tener a idiotas en la política y de que la gente les acabe votando. De hecho, un detalle muy simbólico, tanto en Estados Unidos como en Europa, por ejemplo, la detención y, bueno, y requisa de todos los ordenadores de Scott Ritter, por ejemplo, alguien visiblemente opositor al movimiento de la política de Biden y compañía. En el caso europeo, pues más de lo mismo, persecución a periodistas, persecución a pensadores, búsqueda por sabotear cualquier tipo de evento, acontecimiento que contradiga o piensen que vaya a contradecir la versión oficial del régimen, que esto en España está pasando y ha pasado durante todo este verano. Oigan, eventos que dicen, uy, aquí se va a hablar justo lo contrario de lo que opina el jefe. ¿Qué jefe? ¿El de Washington o de Bruselas? Da igual, el jefe. Punto. Ujú. Entonces hay que presionar a esas universidades para que no permitan ningún evento que vaya en contra de esa lógica, claro. También, por otro lado, quien paga muchos de estos jureles vienen fondos de la Unión Europea o vienen de la OTAN. Entonces, ahí se produce una relación de favores. Unos reciben dinero y otros pues quieren seguir recibiéndolo. Con esto lo que digo es precisamente esa búsqueda por eliminar toda la oposición, que es el movimiento fundamental de este 2024. Es decir, en 2020, como señalaba, apareció la cuestión del COVID, que más allá de las cuestiones médicas, que no quiero entrar en ello porque no son mi especialidad, pero también cabe destacar de si vacuna es vacuna, ¿por qué la rusa y la china estaban muy mal y no la reconocían en Occidente? Y en Occidente solo se reconocían las creadas en Occidente, sea en Norteamérica o sea en Europa. Es decir, ¿por qué todo eso y por qué no se podía hablar de ello? Y de hecho hay un momento muy peculiar en el caso español, que es cuando se levanta la cuarentena y todos los periódicos pusieron la misma portada a la vez, sin cambiar una sola coma. La portada directamente venía del Palacio de Gobierno, de la Moncloa. Oigan, tienen que publicar esto ustedes, no pueden cambiar la versión. Y a partir de ahí también se produce esa carrera por la... Unos dicen, el gobierno dice lucha contra la desinformación, pero hay como una especie de guerrilla mediática inconsciente en muchos casos que dicen, no, hay que luchar por la reinformación de la sociedad. Y lo que se han dado cuenta los políticos es que el proceso de idiotización de los últimos 40 años a una parte de la población sí le ha hecho efecto. Claro, por eso, como señalaban como señalaba anteriormente, claro, los discursos políticos de antes parecían otra cosa a la de ahora, que ahora es, pues somos ecoresilientes y vamos a darnos abrazos porque eso es ser progresista y te hablan así además como si fueras o tonto o un perro. O sea, bueno, es que ni a una mascota se le habla así. Pero oye, piensan que la sociedad es de esa manera. Y por otro Y lado ya hay le dan una... discursos a las mascotas también, vale destacar, Sí, sí, ¿no? sí, 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 por supuesto. Fíjate, fíjate, vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Bien, estamos de vuelta acá en Debates del Sur Global conversando con el doctor Enrique Refollo, quien es doctor en Geografía Militar y Geopolítica. Bueno, sobre los retos, desafíos geopolíticos en la actualidad, estábamos viendo precisamente el tema de la censura, de la desinformación, como este 2024 es el año de la desinformación. Nosotros acá en Venezuela estudiamos mucho un término que es la guerra cognitiva, ¿no? Porque además estamos absolutamente transversalizados y mediados
por un conjunto de instrumentos tecnológicos que pretenden influir en nuestra capacidad de interpretar, en nuestros niveles emocionales. Incluso aquí hemos estado estudiando cómo esos estímulos muchas veces están orientados a librar una guerra incluso en contra de nuestro sistema psiconeuroinmunológico, ¿no? Porque hay una relación directa entre el estrés y la salud de los seres humanos, la capacidad de los seres humanos de enfrentar cualquier situación, pero por supuesto es mucho más difícil si estás sometido constantemente a mensajes que te afectan tu estadio psicológico y por supuesto tu estadio inmunológico. O sea, creo que desde acá Venezuela ha sido víctima de un conjunto de ataques en distintas dimensiones, incluyendo el ámbito cibernético, pero hay que profundizar mucho más cuán mediados estamos, ¿no? Por estas nuevas formas de control desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista material. Antes de entrar en cualquier cuestión de cibergeopolítica que nos llevaría a cuestiones tecnológicas del siglo XX y sobre todo XXI, el tema de las sanciones es comparable a ese estilo peliculero de asedios medievales, ¿no? De establecer un cerco e impedir la entrada de alimentos, agua, cualquier tipo de suministros a la ciudad asediada y así esperar que simplemente el paso del tiempo y tal vez un ocasional ataque, pues simplemente para aumentar la presión sobre los sitiados, pues acabe dando lugar a la rendición de los que están dentro. Eso es en definitiva las sanciones. Un bloqueo, un asedio, pero un asedio al estilo siglo XX, siglo XXI, con los medios actuales. También, ¿por qué? Porque sirve para no tener que precisamente emplear un ejército como tal. Las sanciones se hacen ¿para qué? Desde el punto de vista estadounidense, para quitar a un gobierno que les incomoda. En cualquier parte del mundo, pues, oye, ¿vamos a lanzar un ejército? Podríamos. ¿Pero qué coste va a tener? Mucho y malo. Bueno, pues en vez de un ejército, en vez de estar golpeando con la porra por todas partes, como en su momento hicieron en la primera mitad del siglo XX, bueno, y en la segunda también, sobre todo ustedes por allí lo saben bastante bien, ¿no? Sí. Otros países, en otros continentes menos, pero por allí lo tienen más cerca y lo tienen peor. La cuestión es que llegaron a la conclusión de que esto de ir repartiendo palos por el mundo, pues como que era caro. O sea, afectaba a la reputación, pero sobre todo afectaba al bolsillo. Y como talasocracia que es Estados Unidos, lo que le preocupa a la élite es que una guerra sea rentable, no estar lanzando guerras por todas partes. La guerra se hace para sacarle un beneficio económico. Entonces, bueno, las sanciones eran ese reemplazo. Sancionar a un país, bloquear a un país, pero claro, bloquearlos desde una posición hegemónica global. Desde Occidente, desde medios pagados por la OTAN, que Rusia e Irán son los países más sancionados del mundo. Bueno, son los países más sancionados por Occidente, no por el mundo. Eso primera apreciación con estos, bueno, con estos portales. Y por el otro lado, lo único que han conseguido es que Rusia e Irán estén más cerca que nunca y también Rusia y China y también China e Irán. Es decir, que ese triángulo euroasiático esté más unido que nunca, simplemente porque tienen a Estados Unidos a su alrededor, gritándoles de ahora vas tú y tú vas el siguiente y a ti te vamos a hacer la vida imposible. Bueno, eso por un lado. En el caso concreto, con cibergeopolítica, lo que hay que meter, lo que hay que incluir es la dimensión a través de Internet. Es decir, hasta entonces había 4 dominios del mundo real: tierra, mar, aire y cosmos, o espacio ultraterrestre, pero que al fin y al cabo se necesita estar presente ahí. En el caso de la cibergeopolítica, es todo lo que se hace a través de Internet. En primer lugar, a través de los ordenadores en aquellos años 90, unos armatostes bastante grandes, bastante caros, que poco a poco se han ido empequeñeciendo y abaratando, y las conexiones de Internet aumentando la calidad, la cantidad de posibilidades que se pueden hacer a través de Internet, que esto es lo más importante. Al fin y al cabo, en la naturaleza hay una geografía natural, hay una distancia que recorrer,
un tiempo que ello te implica, y si estás en un sitio no estás en otro. Pero la diferencia con la cibergeopolítica es que la geografía es plenamente humana, las personas son las que construyen ese ecosistema y las que interactúan en ese ecosistema, y no tienen que irse a ninguna parte. Solo tienen que coger el cacharrito que tienen en la mesa, el teléfono móvil, el celular Ujú, o un ordenador, y estar interactuando por ahí. Y no es demonizarlo de ninguna forma, es algo que tiene sus ventajas y sus desventajas, evidentemente, como todo. Pues bueno, la clave con todo esto, para centrarnos en el foco, y un foco que seguro que les interesa mucho, es la cuestión, por ejemplo, de la organización de revoluciones de color y de guerras no convencionales, que son su versión militarizada. En el caso de las revoluciones de color, las famosas primaveras árabes o la revolución naranja en 2004 en Ucrania o la anterior revolución de las rosas en 2003 en Georgia y así sucesivamente, se hacían sobre esa base de Internet que permitía una conectividad de la población, un estrechamiento de la población y luego, bueno, sobre todo en las primaveras árabes, ya con Facebook de por medio, se convertía en ese elemento coordinador de las protestas, en ese elemento donde desde fuera se iba seleccionando una élite local para que hicieran ese golpe, ujú. para que lo armaran y por supuesto lo llamasen, bueno, igual que en la ciencia política, estadounidense se habla de la tercera ronda de democratización a finales del siglo XX, pues esto sería la cuarta para ellos, claro, donde están democratizando el resto del mundo, quitando regímenes autoritarios. Bueno, lo que en realidad quitan no son regímenes autoritarios, sino regímenes incómodos. Si el autoritarismo les Correcto. convence, pues no es ningún problema. Simplemente, pues son así. Te dirán, es Ujú. que son peculiares en ese país, son sus costumbres y tal. Pero si la orientación de ese gobierno va en su contra, entonces no, 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 es dictadura. Son una absoluta dictadura a la que no hay que respetar de ninguna forma. Ese virus del golpismo hacia el exterior parece que se les ha derramado unos cuantos lotes en el interior, tanto de la parte europea como norteamericana. Y ellos mismos, por ejemplo, cuando Trump ganó las elecciones, y era ya enero de 2017, iba a ser bueno, su toma de posesión en Washington, y ya tuvo la primera Ujú. revolución de color, la llamada, bueno, revolución de las orejas rosas de gatito. Porque los manifestantes llevaban unos gorros con orejas rosas de gatito. Todas las revoluciones de color tienen un símbolo, por eso se llaman, bueno, un color que está asociado también a un símbolo. En ese caso, pues eran orejas rosas de gatito. ¿Suena ridículo? Pues más ridículo se veía, pero lo intentaron mostrar, intentaron hacerle una revolución de color a su propio presidente, es decir, Eso así te de iba a decir. loco llegó el asunto. Esto lo digo porque, bueno, alguno puede decir, bueno, Trump, es que Trump, ya, pero es que en el caso de Europa tenemos tanto a Orbán como a Robert Fico, de Hungría y Eslovaquia, Ujú, a Orbán diciéndole un personaje como Javier Solana, cuando el partido de Orbán ganó las elecciones el año pasado, algo habrá que hacer con Orbán. ¿Cómo que algo habrá que hacer? Carnicero de Yugoslavia. ¿Cómo que algo habrá que hacer? O ujú. sea, no te gusta que haya ganado las elecciones él y lo que dice es algo habrá que hacer. ¿Esto a qué me refiero? No es decir, oye, tenemos por ahí un taquinte malvado en un país africano impronunciable al que hay que darle un golpe de Estado, que eso ya está mal de por sí. Que digas, Claro. algún despreciable de esos en un país miserable hay que darle un golpe. No, es que directamente hablan a su propio continente y dicen, oye, a ver si va a haber que darle un golpe de Estado a este de aquí al lado. A ver si ya los malos los tenemos dentro. O en el caso de Robert Fico, que se llevó un par de disparos. Los Peor todavía. atentados, claro. Así es. Efectivamente, entonces también las amenazas contra el primer ministro de Georgia, por lo de la ley de agentes extranjeros, que viene muy oportuna su mención, porque no es Correcto. que prohibieran o sea, los organismos financiados desde el exterior. Para una revolución de color, lo que Estados Unidos necesita es tener a sus muchachos repartidos en medios de comunicación y en think tanks, en laboratorios de pensamiento, así como instalar entidades educativas. ¿Para qué? Para controlar básicamente el pensamiento del país. ¿Qué se dice, digamos, en el corto plazo, en el nivel mediático, en el día a día, y luego controlar el pensamiento a largo plazo de ese país, de irlo instruyendo?
Y en el caso de Georgia, con esa ley de agentes extranjeros, no pretendían quitarlos de en medio, que sería lo suyo, claro. ¿Quién quiere tener agentes extranjeros en casa? En casa. Pero sabiendo que no tienen la mayor de las fuerzas, lo que dijeron es, bueno, si recibes el 20% o más de financiación del exterior, tienes que registrarte aquí como agente extranjero. Bueno, eso volvió locos a todo ese enjambre de ONGs, think tanks y demás. Y claro, se ha producido un efecto muy peculiar en el caso georgiano. Y es que el gobierno, bueno, el actual presidente es del mismo partido que Sueño Georgiano, que el del primer ministro, pero están ya enfadados desde hace tiempo, porque Zurabishvili, la presidente, tiene su orientación absolutamente occidental y en el caso del primer ministro, ellos fueron los que impulsaron esta ley y lo que dijeron es, después de 2 años y medio de guerra entre Rusia y Ucrania, entre la OTAN y Ucrania, entre la OTAN en Ucrania y Rusia, lo que vemos es que a nosotros nos han intentado meter en el ajo, nos han intentado abrir un segundo frente a costa nuestra. Así es. No, Lo mismo que decía Orbán, o sea, ya no queremos seguir avanzando en un conflicto con una potencia nuclear que es Rusia, pero nos están llevando cada vez más para allá y nos van a utilizar a nosotros. Sí, sí, pero es que en el caso georgiano es que es la frontera, es que es ahí donde empieza, no es que todavía quede un país de por medio, es que ellos decían, Sí, sí. y a partir de ahí se ha producido un efecto muy peculiar, que es una especie de reconciliación con Rusia, de poquito a Correcto. poco. Claro, hay elecciones ahora en octubre en Georgia. También las habrá en Moldavia, que es otra cosa muy importante. Pero Ujú. claro, el primer ministro georgiano lo que dijo es, bueno, habría que disculparse y decirnos, venga, vamos todos a darnos la manita, a pedirnos perdón por toda esa guerra civil del 92, por todo ese desastre que nos ha llevado a la división, y vamos a buscar una fórmula por la cual, bueno, restaurar las fronteras de la Georgia como era la Georgia República Soviética. Y a partir de ahí, bueno, llevar a cabo una reconciliación nacional, una reconstrucción nacional. La cuestión con el caso de Georgia es muy importante porque todo ese ecosistema está arraigado también en un nivel vía Internet, vía cibernética, que no es simplemente el trabajo cuando se ven pancartas en países que no son angloparlantes en inglés, se hacen precisamente para el público en Internet, para el público internacional. Cuando aparecen, pues no sé, protestas en Venezuela y los carteles están en inglés, o en algunas regiones de España y aparecen en inglés, y así sucesivamente, o en Ucrania que aparezcan en inglés. ¿Esto por qué se hace? Para el público de fuera, para precisamente esas campañas vía Correcto. Internet. De hecho, hay un ejemplo muy distinguido en todo esto, que es cuando se dio la llamada Revolución de los Paraguas en Hong Kong, la revolución del Maidán en Ucrania y el intento separatista en Cataluña en 2017. En los tres casos hubo el mismo vídeo. Una chica local, una actriz que se decía ser activista, el mismo mensaje exactamente de estamos aquí luchando por la democracia y la libertad del pueblo, de tal, contra la opresión de estos otros. El mismo mensaje. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, de personajes no solo como George Soros, que es el famoso, sino también de Gene Sharp y de su Ujú. manual para la democratización, todo él lo llamaba, Ujú. no manual para el golpismo sin que lo parezca, sino manual para las democratizaciones. Claro, y a partir de ahí es donde vienen todas estas cuestiones de guerra híbrida, en revolución de color, por la vía de las protestas, o ya escalándolo a una guerra no convencional, utilizando actores no estatales, pero militarizados, sean pues, grupos terroristas, grupos armados de la ideología, significación o motivación que sea, pero al fin y al cabo grupos armados que vayan contra el gobierno de turno. Y a partir de ahí escalar la situación y llevar a un golpe de Estado armado, si las protestas no funcionaban en primera instancia, o bien a alguna clase de guerra civil, porque no solo importa el objetivo, es decir, no solo importa la ubicación, sino también la situación, lo que hay alrededor.
Si hay un golpe de Estado contra un país, por ejemplo, en el caso de Siria en 2011, en el caso de Ucrania en 2014, era por el país que estaba relativamente cerca. En el caso de Siria, que era Irán, eh, o en el caso de Ucrania, porque estaba Rusia. Claro, así Cualquier es. desestabilización significa un problema al lado. El Claro, así intento es. de golpe de Estado en Kazajstán en enero de 2022 también fue otro de esos ejemplos. Fue ese intento, porque claro, ahí se producen y hay que también tener un pensamiento multidimensional. Hay diferentes elementos que suceden en el mismo tiempo, pero no exactamente en el mismo lugar. En el caso de Kazajstán, todo el mundo sabía que el 1 de enero de 2022 se iba a quitar una serie de subvenciones al gas. Y hay muchos vehículos allí que van impulsados por gas. Bueno, que yo los he visto y tienen una bombona gigante en el maletero y en vez de depósito de gasolina, pues tienen un depósito de gas. Y eso significaba un empeoramiento de las condiciones de vida de los kazajos, Ujú, así es. porque evidentemente si los combustibles suben ya sabemos que todo va a subir. Y hubo Ujú, protestas sí. por todo el Ujú, país, pero en el caso de Almaty, la antigua capital del Ujú. Kazajstán soviético que está en el sur, cerquita de Kirguistán, ahí se produjo una cosa muy diferente. No eran protestas simplemente de ciudadanos enfadados con el gobierno y demás, sino ¿en qué momento una protesta contra el gobierno implica la ocupación del aeropuerto, la ocupación de todos los edificios del poder político y la ocupación de comisarios? ¿En qué momento unos manifestantes que protestan porque les está subiendo Hmm, el coste de la por vida supuesto van a que hay hacer un todo eso manual de cajón simultáneamente? allí. Hmm, por No. supuesto que hay un Entonces, manual de cajón allí. efectivamente, y esto Ujú. significaba el empezar, Correcto, como hicieron en Libia, en el este de Libia, o como hicieron Correcto. en el caso de Siria, en Homs, es buscar esa ujú, cabeza de puente, ese sitio de vamos a tomar esta posición como centro de protestas Ujú. y a partir de ahí nos lanzamos al resto del país. ¿Qué pasó? Que en el caso de Kazajstán el gobierno dijo, bueno, tenemos esto de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, oye, a ver si los socios nos vienen y nos ayudan. Y Rusia en 12 horas estaba allí plantada con otros de los socios, pero siendo Rusia el socio mayor, fue quien más tropas aportó, llegaron al Mati y resolvieron la situación por la fuerza. Y se acabó, El no se intento acabaron las protestas golpista. legítimas, sino se acabó ese intento golpista. Y a El partir de intento ahí, golpista. situación resuelta. En otros casos, también, ¿por qué Almaty? Señalé lo de era la capital en la época soviética. ¿Eso qué significa? Capital industrial. Una fortísima, una ciudad grande, industrial. Es decir, que si pasa cualquier cosa, ya le has dado un golpe económico al país. Eso, bueno, en otros países, pues evidentemente es buscar focalizar las protestas en estados o en territorios dentro de esos países con un especial valor geoeconómico. Y Venezuela tiene algunos estados petroleros por Ujú, excelencia, sí, así donde es. precisamente dicen, si no nos llevamos la pieza entera, quítale una pata. Eso es, por ejemplo, el modelo sirio. ¿No se han podido llevar Siria entera? Bueno, pero quítale la margen norte del Éufrates. Sobre todo donde estén los recursos, ¿no? Y si lo descomponemos territorialmente, incluso es mejor para algunas empresas porque eh, te vas directo al grano, a obtener y extraer los recursos, que es lo que al final te interesa. Claro, en América Latina, en Sudamérica no lo han hecho con nosotros porque les preocupa la migración. Ellos mismos lo han dicho en el Congreso de Estados Unidos que la desintegración territorial de Venezuela desestabilizaría todo el continente y mandaría demasiados migrantes para el norte, una oleada de migrantes que después los va a, los va a afectar, ¿no? Y esa es una de las consideraciones por las cuales ellos no han procedido con las estrategias secesionistas. Y bueno, y también porque Venezuela, desde el punto de vista defensivo territorial, ha logrado establecerse, descentralizarse y organizarse de tal manera de frenar los distintos intentos de penetración de comunidades locales, también etnográficas,
grupos étnicos y otros elementos que ellos suelen utilizar muchísimo en esas revoluciones de colores que desarrollan. Fíjate, Enrique, vamos rápidamente a hacer otra pausa. De hecho, si me permites una cosita antes de pasar a la pausa, porque precisamente esto Sí. es bien interesante. En el caso de Rusia, que he estudiado profundamente, también en parte en el de China, lo que se inventan son muchos indigenismos, que todos acaban teniendo sede o en Reino Unido o en Washington DC directamente. Que si el movimiento, por ejemplo, en el caso de China, el movimiento de liberación del Turquestán Oriental, Xinjiang, o el Correcto. famoso movimiento de separación del Tíbet, como dos zonas Correcto. importantes. En el caso de Rusia, que si el movimiento circasiano, que tiene sede en Londres, que si el movimiento de Free Buryatia, esto está cerca del Baikal, su sede está en Alexandria, al sur de Washington DC. Estas cosas Así es. o sea, ese es el método. Y eso evidentemente tiene un componente de cibergeopolítica porque se hace por el mundo cibernético. Tiene una parte Así es. real, que eso ya es cuando con un detonante se haga una operación de revolución de color, pero sobre todo las fases de concentración y movilización se establecen a partir del mundo cibernético, a partir de redes sociales, de todo ese conjunto que permite la creación de una mente colmena, de una masa crítica para lanzarse mediante... Hay unas elecciones corruptas que las hayan estado haciendo la campaña de esas elecciones son corruptas, pero si no han sido, ya son corruptas, lo sabemos. Es como si vieran el futuro. ¿Por qué? Porque su relato del futuro es eso es corrupto, porque si no es corrupto, a ver qué decimos, a ver qué hacemos, algo habrá que decir, el gobierno tiene que ser el malo. Pues unas elecciones, o que el cuñado del primo del presidente ha robado y es culpa del presidente, aunque no se conozcan de nada, pero tiene que ver con el presidente, que estas cosas que pensaba yo que se quedaban solo en las telenovelas, no, también se quedan en la realidad política de cuando, en el caso europeo, hay periodistas, no, es que el tío del amigo, del novio, del marido, de no sé quién, en tal momento hizo no sé qué cosa y como le afecta al presidente de turno, pues lo vamos a decir. Y claro, al final hasta la gente dice, pero si es que no hay relación ni de lejos en todo esto, pero ¿qué están diciendo? Así es. O sea, pero eso es para buscar esa masa crítica, ese pensamiento sincronizado para luego instrumentalizarlo y lanzarlo en el tablero político. Y ya. Así es. Bueno, vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Bien, estamos de vuelta aquí en Debates del Sur Global conversando con el doctor Enrique Repollo, quien es especialista en temas geopolíticos, es doctor en geografía militar. Veíamos con el doctor Enrique cómo el nuevo dominio en el cual se desenvuelve la ciencia geopolítica, que es, por ejemplo, el dominio cibernético y las diferencias, ¿no?, que tiene desde el punto de vista estructural respecto a la geopolítica clásica y tradicional, o sea, la dimensión humana, la dimensión subjetiva y sobre todo la dimensión multidimensional, porque valga la redundancia, porque si hablamos del espacio cibernético, bueno, tenemos que asumir que se pueden transformar, ¿no?, los elementos de la geopolítica física o natural, pero a través del control subjetivo de las mentes de forma primaria, ¿no? Hay una cita de Alexis de Tocqueville en La democracia en América que a mí me gusta mucho siempre recordar, ¿no? Alexis de Tocqueville decía que la especie de opresión que amenaza a los pueblos democráticos no se parecerá en nada que la haya precedido. Quiero imaginar con qué nuevos rasgos podría producirse el despotismo en el mundo y veo una multitud incontable de hombres similares e iguales girando constantemente sobre sí mismos para procurarse pequeños y vulgares placeres con los que llenan su alma. Cada uno de ellos, aislados, es como extraño al destino de todos los otros. Solo sus hijos y sus amigos particulares conforman para él toda la especie humana. En cuanto al resto de sus conciudadanos o congéneres,
se encuentran a su lado, pero no los ve, no los toca y no los siente. Solo existe en sí mismo y para sí mismo. Yo leo esto y esto ya tiene, no sé, como 150 años escrito y lo veo hoy y bueno, realmente me preocupa enormemente porque esa es la realidad y la mejor descripción de la sociedad en la que vivimos. Cada día vemos cómo estas tecnologías, no, sí, paradójicamente, en vez de acercarnos los unos a los otros, lo que hacen es aislarnos, nos aíslan, ¿no? de las comunidades en las que existimos, de las regiones, de las localidades en las que convivimos. Creemos que estamos informados porque sabemos las estupideces que pasan en un rincón lejano del mundo, pero no conocemos a ciencia cierta las problemáticas sociales, humanas que padecen nuestros vecinos. Y ni siquiera nos importa, que es lo más grave y preocupante de todo, ¿no? ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva esto que está afectando, ¿no? Incluso desde el punto de vista filosófico a nuestras sociedades y cómo nosotros podemos desde la multipolaridad combatir, ¿no? Combatir eso en alianza, trabajando de forma mancomunada? Desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta que el mundo virtual, eh, sí, es un quinto dominio, pero en realidad es un reflejo de toda la realidad. De todo lo que sucede en la realidad, hay un reflejo en ese mundo virtual. Sirve como acelerador para procesos en el mundo real. Pero claro, también entre esos vicios y virtudes se cuentan, por ejemplo, ciberadicciones, de ser adicto a estar en las redes, a estar en Internet, a vivir la vida a través de las pantallas. Eso, desde luego, se ajusta muy bien a, digamos, un Alexis de Tocqueville del siglo XXI. ¿Por qué? Porque a través de las pantallas ves una realidad que no ven tus ojos. Tus ojos ven hasta donde puedes alcanzar, dentro de una ciudad o de un pueblecito, etcétera, pero de un entorno geográfico limitado. Pero claro, la virtud de las redes sociales es poder ver la realidad del mundo, pero depende cómo vayas a ese mundo. Puedes salir en sentido de, digamos, explorador virtual o puedes salir en modo, bueno, nostálgico depresivo y decir, es que mira esto, es qué bonito, mira esto qué tal, mira esto qué cual, mi situación es una ruina, pero mira la realidad como es en tal sitio y tal otro, o acabar siendo, bueno, como se dice, ciberadicto, ciberdependiente de redes sociales, de la validación que se reciba a través de redes sociales, porque no es algo que en el mundo real, en ese mundo real de esa persona concreta, reciba, pero a través de Internet sí que lo recibe. O que básicamente se produzca ese desligamiento de vida real, vida virtual, donde en la vida real sea esa persona un perdedor, pero en la vida virtual sea un ganador. Entonces, claro, ¿con qué te quedas? Con lo bueno, evidentemente, ¿quién no se iba a quedar con la parte buena de todo? Pues claro, el problema es que cuando apagas los aparatos, te queda la vida real, que de esa no te puedes apagar. No hay un botón de ahora cargo, ahora no, no hay un punto de cargo la partida en esta parte o me hago una cuenta nueva, tal, no. Hay una vida solo. Entonces, claro, ahí se producen todos esos choques entre vivir una vida virtual con unas reglas. En el caso actual, claro, tienes toda una serie de intensificación de interacciones que es descomunal. Es que imaginémonos la cantidad de redes sociales que hay, de diferentes tipos. Son un montón de ubicaciones donde una persona puede estar conectada y estar ahí. Y ahora se pasa una hora en una aplicación y otra hora en otra aplicación, pero ¿dónde? En el ordenador. ¿Tiene que estar en su casa para hacerlo? No, puede hacerlo desde el teléfono. Y puede pasarse horas y horas y horas y horas y horas pegada a un teléfono que lleva consigo mismo todo el tiempo. Por eso lo de que la geografía virtual depende enteramente de las creaciones humanas, tanto las creaciones de hardware, de aparatos, como lo que se hace ahí dentro, el software. Y en la medida que eso cambie, cambian todos los modelos de uso. Y la cuestión con ese mundo de Internet es que
que básicamente en la medida en que se crean o se destruyen cosas, ahora pensemos, esto de los correos electrónicos casi se siguen usando, pero no es como décadas atrás, donde era el pilar de la conectividad. Hacías una página web y tenías un correo electrónico y se escribía y la comunicación era punto a punto. Pero en una red social es como una especie de transposición de las personas que actúan a la vez en un tiempo y lugar. En un tiempo, evidentemente, el mismo tiempo para todos, da igual el uso horario que sea, la distancia que lo separe, y, y por otro lado, que el lugar lo comparten, es un lugar virtual. No Ujú. tiene nadie que irse, es decir, esta conexión se hace entre España y Venezuela, no es que ustedes vengan a España o yo me vaya a Venezuela, que sería un modelo del siglo XX, sino que se hace a través de Internet. Esa es la parte buena de todo esto. La parte mala o la parte reconvertida, por ejemplo, estaba pensando en cosas de la Guerra Fría. Radio Liberty, Free Europe, fue una creación de la CIA en la Guerra Fría, para tener una radio que entonces era el culmen de la conectividad, sobre todo para lo clandestino, y ellos emitían desde Centro Europa, desde Alemania, para el bloque del Este, para que escucharan la libertad. Es un medio que, por cierto, sigue existiendo y le siguen sacando la misma función. Entonces, cuando aparece eso de Radio Liberty, Radio Free Europe, bueno, eso era una operación de la CIA de la Guerra Fría y la siguen utilizando. Entonces, ¿esto qué significa? Que todo lo que haya en la realidad se acaba transponiendo a ese mundo tecnológico, a ese mundo cibergeopolítico. Todas las Ujú. disputas, todas las trifulcas se pasan a ese nivel, tienen su reflejo. Y ese reflejo no es simplemente algo inerte, sino es algo que también puede afectar a la realidad. Por eso, lo que decía antes de revoluciones de color que se confeccionan a través de Internet y luego tienen su realidad. Y de otro modo no se podrían haber realizado, porque básicamente los que estaban entrenando a unos revoltosos de color en un sitio tendrían que haber estado en ese sitio, no en otros a la vez, no entrenando a diferentes grupos. Esto, como lo digo, como acelerador de procesos, que no significa que tengan que ser todos malos, pueden ser buenos para unos, malos para otros, evidentemente, pero como acelerante, acelerador de los procesos en el mundo real. Así es como yo lo entiendo y así es como debería quedarse. ¿Por qué? Porque el desligamiento de la vida real con la vida virtual no es encontrar una buena vida virtual, sino es perder la vida real. Es olvidarse de que tienes una vida real, que es lo prioritario. Lo virtual es un camino que te puede acelerar procesos virtuales, pero también, por supuesto, a nivel de gobiernos, cuando aparecen campañas de operación de opinión sincronizada, por ejemplo, recuerdo con las elecciones en Venezuela, donde básicamente eh, periodistas de los grandes medios españoles, de los que son periodistas de verdad, no, porque los periodistas de verdad son los que el régimen te dice que son los periodistas de verdad, son los medios serios. El resto pues son tontos, como poco. Bueno, pues todos ellos decían, ¿pero cómo? Que el régimen de Venezuela no ha caído. ¿Pero tú has visto los vídeos? Y se quedaban como, pero sí, 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 la cantidad de vídeos que hay, pero si es que está caído, pero si es que nadie lo quiere, pero si, claro, ¿por qué? La cuestión, esas operaciones de conmoción intensa. ¿Por qué? No solo es en el caso de Venezuela, también fue en casos de Rusia, de Irán, de China. Ocurre cualquier protesta y de repente hay que hacer muchos vídeos, muchos vídeos, para que parezca que hay una oleada imparable que va a derrumbar el malvado régimen autoritario y va a instaurar una nueva y gloriosa y próspera democracia, etcétera, etcétera. Y esos mensajes también, para complementar eso, ¿no? De esas operaciones bipolares, yo las llamo operaciones bipolares porque, bueno, aquí en Venezuela la oposición venezolana, sobre todo de la derecha fascista y esa derecha que es la sucursal de Estados Unidos aquí, ellos no logran tener una posición definida, progresiva por más de, no sé, de un mes en el tiempo. O sea, ellos un día
te dicen, un mes antes de las elecciones dicen, vamos a luchar, no, las sanciones no nos están haciendo bien. Yo nunca he apoyado las sanciones, pero 3 días antes de las elecciones te dicen, pero ya saben que si nosotros perdemos las elecciones van a venir más acciones, porque es que las sanciones tienen que continuar si nosotros perdemos. O sea, es una oposición 100% bipolar, que además el tema de los militares aquí se ve con mucha claridad, ¿no? Porque era interdiaria la declaración de mensajes opuestos dirigidos al sector militar en Venezuela. Un día era esos militares opresores, represores que están reprimiendo al pueblo inocente, es decir, esas banditas organizadas de fuerzas de choque entrenadas para la revolución de colores. Pero entonces al día siguiente dicen, no, pero ustedes militares son los que pueden salvaguardar la paz y son el baluarte de paz de este país. Y entonces un día son los represores asesinos, otro día son los salvadores de la democracia, y así van en esos discursos contradictorios y vacíos que al final son las, como tú acabas de decir, son la construcción de los tanques de pensamiento, y a través de las tecnologías de la información y la comunicación para, bueno, accionar, presionar y tratar de generar un cambio, o sea, un cambio de régimen, un cambio de gobierno, que ciertos sectores sociales se activen, en nuestro caso, bueno, el sector militar principalmente. Capitalizar, como pasó, por ejemplo, en casos de Siria, de ir tocando el sector militar a ver si sale alguien de por ahí, y alguno agarraron para decir, veis, el ejército está en contra de Al-Assad y demás, y buscar siempre esa conmoción intensa y aguda, porque saben que a la larga no pueden ganar, no pueden mantener una movilización a la larga, necesitan esa conmoción de golpe y porrazo, literalmente, para decir, esto ya ha caído, ya está, ya no hay nada que hacer. Yo veía algunos, no sé, ahora no recuerdo el nombre, pero decían, Maduro se ha llevado a sus hijos a Turquía, está con el avión ahí esperando en La Guaira para salir en cualquier momento y demás. Y yo, mira, esto lo he escuchado tantas veces con Putin que es que ni me voy a molestar en opinar. O sea, cuando, por ejemplo, decían, ¡wow! Los Wagner se han rebelado, Putin está camino de San Petersburgo y se va a ir al exilio. Y yo, Claro. ¿a dónde se va a ir Putin por San Petersburgo? ¿A Finlandia? ¿A Alemania? ¿A dónde se va a ir? O sea, eran tan ceporros que decían cosas que no tenían ni sentido. Primero, que Putin se esté yendo. O sea, yo veía las noticias rusas, decía, y que no, que eso no está sucediendo. Veía las noticias en España o en Europa y todo era, el golpe está aquí, Putin ha caído, ya no hay más régimen, ya no sé qué. Y decía, esta gente vive en otro universo, porque te están contando una realidad que no la ves desde ningún... no, o sea, estás allí y no lo ves. ¿No? Dices, ¿pero qué me están contando? ¿Qué película me está...? Y sobre todo lo de... eh, por eso digo las estupideces que contaban, que Putin estaba para irse al exilio por San Petersburgo. Y es que dices, pero que de San Petersburgo está Finlandia, Estonia y Europa. O sea, ¿a dónde se va a ir Putin? Al exilio. O sea, eran cosas que dices, Seguro bueno, en Finlandia lo van a recibir con los brazos sí, sí, abiertos. que dices que se está yendo a Siberia porque se va de camino a China. Bueno, pues todavía tiene un cierto margen, ¿no? Bueno, puede ser, o que se va a ir a Irán, puede ser, pero que se va a ir a San Petersburgo, ¿pero para qué? En fin, eran cosas que dicen ese tipo de, o por ejemplo, cuando ha habido protestas en Irán, dicen el régimen de los ayatolás está a punto de caerse, ya la sociedad está harta, todo mal y demás. Y le preguntaba a colegas de allí, y decían, sí, sí, la situación está muy mal. Y recordando lo que comentaba antes de las protestas en Kazajstán, sí, hay unas protestas de que hay gente descontenta, porque evidentemente existe gente que se opone al gobierno, pero hay otros que precisamente, imagínate un caso, decían, el régimen de los ayatolás quiere fusilar a un futbolista iraní. Y claro, yo le digo, en este caso es de gatitos. Voy a llamar a mis colegas allí y les digo, vamos a ver, este tipo
¿qué es lo que hizo? O sea, ¿qué es lo que hizo? Porque aquí dicen que es un pobre futbolista que se quejó de los ayatolás y que ahora lo quieren fusilar. Dice, no, mira, es que este tipo y otros colegas suyos asesinaron a un policía. Lo grabaron en vídeo y lo publicaron. Y en el juicio es que, o sea, que no es un pobre futbolista, que es un tipo que asesinó junto con otros a un policía y lo colgaron ahí, el vídeo. Entonces, que se puede ver, que no es una invención. Y dices, pero ¿qué clase de irrealidad es esta? De que te digan, ver la realidad sobre el terreno y dices, que esto no es lo que te cuentan. Claro, por eso ese énfasis en hay que luchar contra la desinformación y demás, y censurar en Internet. ¿Por qué? Porque claro, si esto lo puede hacer una persona o muchas, y de repente decir, oigan, es que yo he hablado con la gente de ese país y lo que me dicen es una versión muy distinta de la que me dicen ustedes, los grandes medios, los medios fiables. ¿Esto qué es? Claro, se les cae el chiringuito porque además es que son cosas obvias. Dice, no, es que un pobre futbolista que asesinaron a un policía. ¿Ustedes apoyarían a alguien que asesina policías en Europa? No, Que le dirían, pobre futbolista, es que era un pobre chico que... Solo hay que ver Francia con los chalecos amarillos, la violencia que han desplegado, correcto. y no pasaba nada. Esa Y es la nadie decía, posverdad. hay que intervenir en Francia porque están golpeando, están matando a los manifestantes, ni nada parecido. ¿Pero eso por qué? Porque es quien controla esos medios para hacer la ola dramática. Así es. Bien, vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida regresamos con más en Debates del Sur Global. Estamos conversando con el doctor Enrique Refollo. Vamos a aprovechar de su experiencia y de su experticia para tener una opinión actualizada sobre, bueno, la batalla geopolítica que se está dando y cuáles son los siguientes momentos importantes en lo que queda de año para el fortalecimiento de la multipolaridad. Estamos hablando de que ahorita, a finales de octubre, en menos de un mes, se va a desarrollar la cumbre del BRICS Plus, entiendo que es BRICS Plus, y hay hay mucha expectativa a nivel mundial, porque sabemos que el BRICS Plus actualmente está negociando distintas propuestas concretas para superar lo que es el orden mundial unipolar establecido por el imperio colectivo de Occidente, o sea, por el euroatlantismo, por la visión desgastada del imperialismo estadounidense y sus aliados, incluso desde el punto de vista de las bases materiales e inmateriales que han constituido el orden mundial actual. Recordemos que, bueno, todo el mundo quiere la construcción y la consolidación de un mundo multipolar, ¿no? Pero no todo el mundo tiene un enfoque realista adaptado a los acontecimientos actuales de cómo lograr la materialización de eso. Y en ese aspecto, el BRICS tiene una visión bastante progresiva, bastante sistemática, bastante amplia sobre cómo abordar la consolidación de un nuevo orden mundial. Por supuesto está el pragmatismo por allí presente, ¿no? De la visión de la República Popular China. A mí me parece muy interesante la forma como los chinos ven el mundo, ¿no? Y el enfoque de cooperación, de solidaridad, de no injerencia, que ellos han caracterizado su política exterior, no solo ahora, sino de hace décadas, su neutralidad frente a muchos conflictos, a muchos aspectos. Y por supuesto está la Federación Rusa, que, bueno, históricamente ha sido mucho más solidaria abiertamente con los países del sur global. Nosotros hemos visto que Rusia, cuando era la URSS, la forma como ayudó a muchos países africanos, a nuestros países latinoamericanos, y siempre
teniendo una posición contrahegemónica frente a lo que era esa, bueno, yo digo siempre entre comillas, ¿no? Hay sus lapsos históricos, en la década de los 90, por ejemplo, pero en general la visión de la Federación Rusa ha sido siempre muy valiente y abiertamente contrahegemónica frente a Estados Unidos, principalmente por sus modelos, eran dos modelos ideológicos y políticos totalmente opuestos. ¿Qué se espera para esta cumbre del BRICS? ¿Y cómo podemos nosotros desde el sur global prepararnos para contribuir, ¿no?, con las iniciativas que se están desarrollando, discutiendo y bueno, y aprobando en el marco de esta nueva plataforma de cooperación que es el BRICS Plus, que cada día pues tiene mayor expectativa de crecimiento económico y también político a nivel internacional? Bueno, a nivel histórico hay que entender también varios aspectos. Por ejemplo, en junio pasado en China estaban celebrando el 70 aniversario de la Declaración de los 5 principios de coexistencia pacífica, como respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, no injerencia mutua en los asuntos internos de los demás, igualdad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica, que esto le ha servido a China para también tener sus ideas básicas que luego han ido aportando a una multipolaridad común. En el caso de Rusia, pues tuvieron su tragedia en los años 90, su tragedia de caída política al abismo, pero precisamente en los 90, 1997, se produce la Declaración Conjunta Ruso-China para un orden mundial multipolar. Y esto es fundamental porque se ve la convergencia en particular de Rusia y China en este sentido. Es decir, las cosas han cambiado y tenemos que estar a la cabeza de este cambio, porque somos dos países a los que esto nos afecta mucho porque el otro lado, es decir, Estados Unidos, no sigue viendo como objetivos. También es la comprensión de la realidad desde un punto de vista geopolítico y no desde un punto de vista ideal o propagandístico, de que al fin y al cabo Rusia y China seguían existiendo y para Estados Unidos seguían significando un problema geopolítico global, una competencia indeseada. Y estos países pues respondieron con ese llamado a un orden mundial multipolar que también encaja en ese sentido de soberanía, integridad territorial, no injerencia en los asuntos internos, igualdad y beneficio mutuo, coexistencia pacífica, que son las claves de la multipolaridad. De hecho, luego ya en 2023 Rusia esto lo ha incluido en su estrategia de política exterior, o sea, y firmada por Vladimir Putin, por el presidente ruso, es decir, no es ya trabajos académicos de personajes como Alexander Dugin, como Yevgeny Primakov y demás. No es trabajo de académicos o de políticos devenidos en académicos, sino que está firmado por el presidente de Rusia. Y en el caso del discurso que mencionaba es de Xi Jinping, es decir, del mandatario chino. Y esto no son cosas de que algún gobierno local lo esté diciendo o algún académico por ahí, sino que esto lo refrenda los líderes de ambos países. Y a partir de ahí, lo que se dan cuenta es, efectivamente, se necesita un nuevo mundo, se necesita por un lado la parte material y por el otro lado la parte ideológica. No es que solo sea importante lo material o solo lo ideal, se necesitan ambas cosas, ambas partes. Si no, no se va a producir ningún resultado positivo. En este caso, para la cumbre de Kazán, bueno, ya está al caer, lo que se espera son medidas, sobre todo geoeconómicas, orientadas a ver qué se hace con el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS, el, reafirmar el proceso de desdolarización, de dejar de utilizar el dólar, porque sigue siendo la moneda principal que se usa en el nuevo Banco de Desarrollo, y seguir dándole trasfondo y profundidad a los sistemas de pago
bilaterales entre los países BRICS, tener no solo un sistema bilateral entre los países, sino un sistema conjunto que permita una interacción en red de todos los países que hay ahora, los BRICS 10, y de los que estén por venir. Y que a partir de ahí, pues, en fin, haya una posibilidad de salir de forma realista de las sanciones occidentales. También pasa una cosa. Estados Unidos, que era un país conocido por su pragmatismo, por hacer lo que beneficie y desechar lo que no beneficie, lo que les perjudique, ahora básicamente están con una ideología perjudicial, especialmente en el lado demócrata, que siguen ese rumbo de colisión como si no pasara nada. Imagínense, Blinken y Janet Yellen, el secretario de Estado y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos yendo a China a cagarse en China. ¿En qué momento, en qué lugar se creen que están? Que a lo mejor se piensan, yo qué sé, que les van a echar un tirón de orejas por su patio delantero, por Latinoamérica, que es que produces demasiado, deja de producir. Y los chinos pensando, ¿y tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? Claro, que tú vienes acostumbrado a llorarle a tus peones, bueno, a llorarle, a gritarle a tus peones, pero tú aquí no vienes a hacer esto. Claro, imagínense la situación de, por un lado, un poquito en el lado occidental, pero sobre todo en esos países que no están en el mundo occidental, que digan, oye, que China les ha respondido, que sí se puede, que sí se puede salir de esto, se puede salir tanto de las drogas como del unipolarismo. La cuestión con esto es tener esa parte material y luego la parte ideológica, la parte material de que al fin y al cabo digan, eh, mm, países de un tamaño, de una importancia global tan fundamental, que Estados Unidos simplemente diga o vas a una guerra nuclear o te reinventas. Porque evidentemente tu orden mundial unipolar no funciona. No funciona desde un punto de vista material porque intentas chantajear a otros y esos otros se van, y desde el punto de vista ideológico porque insultar a la gente en el mundo no sirve. Que eso es lo que parece que todavía no se dan cuenta, porque están acostumbrados a insultar a los propios países y pueblos occidentales. Están acostumbrados a intentar amedrentar a la población para decirle, a ver si con este susto ya cambias tu comportamiento. Que es que eso es A Blinken torcer las el cosas. brazo, como lo decía Barack Obama, nosotros le No, 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 torcemos no. el brazo a los países. Y esto más cerca todavía de Blinken hace unas semanas, en septiembre, diciendo, si es que todo esto de las sanciones contra Rusia es para que modifiquen positivamente su comportamiento. Dices, pero ¿qué positivamente? O sea, que te hagan caso. No, el positivo no Exacto. es que te hagan caso. Y claro, están acostumbrados a ir a los demás países a decirles, a ver, mierdecillas, que me vais a hacer caso a mí, que yo soy el jefe, yo soy el que sabe y el que manda. Y de repente hay países que dicen, ¿y tú quién eres? ¿Cómo que yo quién soy? Yo soy Estados Unidos. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo que y ya les empieza a entrar el y ahora hay que pelearse con estos y con los otros? ¿Y a quién vas a mandar? A los cazafantasmas, porque no te queda otra, más que mandar personajes imaginarios, personajes de cine. Es que están en esa situación donde, bueno, Trump incluso llegaba a decir en algunos momentos de esta campaña de, bueno, pues si le vamos a comprar a China, que China produzca en Estados Unidos al menos, ¿no? Como de, si puede, pues oye, nos beneficiamos, ¿no? Les hacemos la jugada inversa, y uno piensa ya como que los chinos van a caer en eso. O sea, después de que los chinos ven que os estáis cagando en ellos, tanto por el lado demócrata como republicano, tanto difama uno como el otro, van a pensar, claro, sí, vamos a trabajar con Estados Unidos, ¿no? Qué bien, nos ha estado insultando durante las últimas décadas, nos ha estado intentando montar una guerra aquí a la puerta de casa, pero sí, qué mejor idea que gastar nuestro dinero en invertir en desarrollo de Estados Unidos, ¿no, amigos? Claro, después de que nos han estado tratando simplemente como un país de hormigas humanas, donde pueden venir, fabricar a bajo coste y si muere gente les da lo mismo porque no es Occidente, no son sus Sí, chicos, no es su porque no sitio. son incluso ciudadanos. Yo estuve observando el discurso de Blinken ahorita en la Asamblea General, de Blinken no, de Biden, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Mi apreciación, abuelo de pájaro, es que además de ser un discurso muy medido, ¿no? Desde el punto de vista estadístico frente a la opinión pública, o sea, qué es lo que la opinión pública a nivel nacional en Estados Unidos quiere escuchar para votar por ellos,
y bueno, también a nivel internacional, ¿no? Al final lo que refleja era una profunda desesperación por estar perdiendo el papel central desde el punto de vista geopolítico en el mundo de hoy. De hecho, por lo menos 3 veces Biden repitió que el centro se mantiene y que Estados Unidos sigue siendo el centro del mundo y que seguiremos siendo el centro, y la palabra centro, ¿no? Porque siempre predomina esa visión centro-periferia sobre la cual está sustentada su noción geopolítica, ¿no? Entonces, ver hacia dónde están volando los capitales es entender también la desesperación, ¿no?, que siente este señor. Y la jefa del Comando Sur, por ejemplo, cuando dice, sí, es verdad, es que lo único que tenemos para recuperar América Latina y nuestro hemisferio son las posiciones militares que hemos logrado hasta ahora, porque no hemos sido capaces de lanzar un plan Marshall para la región, porque no tenemos recursos para competir contra China y las inversiones que está haciendo en el continente. O sea, eso mismo lo han dicho ellos. O sea, al final lo que les queda para tratar de mantenerse es una fama que han construido, un discurso bonito, las tecnologías de la información y la comunicación, el Internet, pero ya el BRICS está proponiendo la creación de un sistema de pago alternativo, por ejemplo, al SWIFT. Entonces, ¿qué viene ahora? No. Bueno, pues en primer lugar, gracias por esta invitación. Agradecimientos a todos por haberme traído aquí. El mundo va hacia el multipolarismo, hacia un orden mundial multipolar, como decía, basado en intereses mutuos, beneficios colectivos, coexistencia pacífica, no injerencia en los asuntos internos y en la capacidad de tratar con gente con países que sean totalmente distintos en todas las formas a uno mismo, y aún así tratar con ellos y encontrar puntos en común y puntos de beneficio y crecimiento común. Esa es entre comillas, la magia de la multipolaridad, la magia de los BRICS, de haber sido capaces de ponerse en coordinación en temas que benefician a las partes. En otros casos, también, cuando uno piensa en China, piensa en esas ciudades, por ejemplo, yo pongo como ejemplo Chongqing. Chongqing, te encuentras, es una ciudad de 30 millones de habitantes, para empezar. O sea, todo California o todo Texas entraría ahí. Es una ciudad de rascacielos futuristas, luces de neón, espectacular. Y a su vez te encuentras cosas de la cultura china. Sabes que estás en China. Sabes que tienes toda la cosa de la modernidad y de la tradición. Y eso es algo que, por ejemplo, los chinos dicen, oye, es que nosotros somos todo esto. Claro, en Estados Unidos no lo terminan de entender. Ellos se piensan que son los mejores, son los que mejor lo saben hacer, pero claro, cuando el resto del mundo mira a China y mira a Estados Unidos, dice, pues me quedo yo con la seguridad y el desarrollo de China, ¿eh? Mira qué bien bonito se ve eso, mira qué bien vive la gente. Realmente se encuentran con que China puede darle a algunos países ese impulso de desarrollo sin meterse, sin esa injerencia en asuntos internos. Sin el paquetazo. Sí, sin el paquetazo occidental. Y claro, algunos piensan, no, pero es que el paquetazo, es que sin paquetazo no es Occidente. ¿Cómo podemos derribar, cómo podemos quitarnos la esencia de Occidente, que es el paquetazo? Y dices, hombre, precisamente si ocupabas un espacio en el mundo de referencia, no era por ese paquetazo, era por otras cosas que sí las ofrece China. China y Rusia. Y por eso ellos tienen cada vez más socios y Occidente cada vez menos. Personajes como Borrell. Bueno, y ahora peor todavía, Kaja Kallas. Dios mío, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos con la que se nos viene? Que le vayan a otros países a mirarlos por encima del hombro, a decirles, paquetazo que te va. Me da lo mismo lo que opines, paquetazo. Paquetazo y paquetazo. No es que me muero de hambre, paquetazo. Es que no sé si si mi gente va a salir viva esta noche, porque a lo mejor vienen bandoleros, terroristas, yihadistas y nos matan a los del pueblo. Paquetazo. Y que digan, oye, ¿para qué colaborar con Occidente? Bueno, te saquean los recursos naturales, te ponen un gobierno títere, y si te mueres de hambre, pues por lo menos te mueres de hambre en una democracia, ¿no? Y los otros, claro. Bueno, pues con los otros tienes desarrollo, tienes crecimiento, y eso es lo importante, que vas a tener una vida.
y que vas a tener una oportunidad y luego ya ponte a otras cosas. Sí, hablar de las cuestiones políticas, pero sobre todo no te mueras en general ni de hambre en particular. Que cada día que pase sea un día para estar mejor que antes, porque la visión occidental es, no, es que esto es el decrecimiento, tenemos que ser cada vez menos, tenemos que vivir cada vez peor. ¿Por qué? Porque hay cambio climático que nos va a matar a todos, menos a la élite que sigue viviendo a cuerpo de rey, como si nada estuviera pasando, pero los pobres, la plebe, tiene que vivir cada vez peor, porque el cambio climático, que afecta a todos, pero bueno, a todos no. O sea, la élite sigue con sus lujos y la plebe no. La plebe cada vez más en esa parte sí de hacinada en grandes ciudades y demás. Y claro, dicen, oye, que hay otros modelos, otros países que no hacen estos paquetazos, que no tienen estas visiones, sino que al contrario, ellos dicen, cada día vamos a estar mejor, cada día podemos estar mejor, cada día que te levantes es un día para ir a más, ir a mejor. Y sobre todo que nadie se meta en lo que tú haces, en lo que tú piensas en tu país, que no te estén mirando como de, "Ch, eso que piensas tú está mal, no pienses eso, no hagas eso, no digas lo otro, no, no sea de, tú no puedes comerciar con estos porque el tío Sam te lo dice", por ejemplo, en Níger, que después querían revertir lo del golpe militar exigiéndole más de lo mismo. O sea, no se daban cuenta de por qué ha sido este golpe militar. Bueno, en Níger, en Burkina Faso, en Malí, ellos pensaban, es que estos son todos dictadores malvados, militares malvados. No, no, esto tiene que volver atrás. Es que esta gente le dio un golpe al que estaba antes, porque decían, ese tipo se dedicaba, por un lado, a permitir la explotación económica y por el otro lado, el terrorismo avanzado hasta prácticamente destruir la estatalidad de Níger. ¿Vamos a seguir con eso? ¿Vamos a permitir esas fallas de seguridad y de depredación económica? No, hasta aquí hemos llegado. Y claro, yo veía el punto africano y era, si es que esto era lógico, es que es esto o morir del todo. Es Claro. que o se daba eso, o se daba ese cambio, ese golpe en la mesa y se decía, oye, a partir de aquí gobiernos soberanistas. Y ¿cómo lo quiere revertir Estados Unidos? Diciéndole, vamos a invertir, vamos a hacer cosas, venga, vamos a cambiar la relación No. bilateral. No, tú no puedes comerciar con Irán, tú no puedes comerciar con Rusia, tú no puedes permitir nada de China, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Y ¿Y qué si me te ofrece resistes, Estados te Unidos? hacemos un golpe de estado o te Sí, invadimos. eso lo intentaron, pero les salió rana el tema, no les salió bien, porque de hecho hace ya más de un año fue cuando la CDA o capitaneada por Nigeria pensaban, vamos a darle. Y pensaban que eran como un 4 contra uno, pero luego resulta que era Níger, Malí y Burkina Faso. Y ya se Ujú. ponía por lo menos en un 4 contra 3. Incluso si Guinea Conakry se ponía del lado continental, ya era un 4 contra 4. Y Correcto. Francia no quería meterse directamente, porque había bastante, ¿no? Como para meterse directos. Argelia dijo que nada de intervenciones. Chad dijo que tampoco nada de intervenciones. Y Estados Unidos era, bueno, si vosotros intervenís, ya os apoyamos por detrás, pero intervenid vosotros, que no quedemos nosotros mal. Y entonces los de Nigeria, pues, fueron reculando y empezaron con lo de, venga, el viernes revisamos. Bueno, en 2 semanas revisamos. Ujú, Bueno, ujú. el mes que, bueno, pues ya lo dejamos. Ya esto es imposible. Pero claro, es que querían Así es. que Nigeria, un país que tiene 3 franjas, al norte yihadismo, en el centro bandolerismo y en el sur separatismo, un país que es totalmente inestable desde dentro, va a meterse en una guerra contra el país vecino, precisamente contando con la oposición de la población fronteriza. Que dice yo, ¿por qué le voy a pegar a mis hermanos, que son los del el otro lado? Y claro, era algo que le presionaban a Bola Tinubu, al presidente de Nigeria, de sí, sí, tú muéstrate aquí fuerte, tú eres el, eh, ¿cómo se llamaba este? No, el tío Tom. Tú eres el tío Tom de aquí. Tú eres el jefe de todo esto, de todo este cortijo. Que se vea que tú mandas. Y claro, dice, sí, muy tío Tom, muy primo del tío Sam, pero es que, ¿y quién va a morir por esta causa? Y esto es un ejemplo con el que cerrar para decir, oye, pues ¿qué pasa en Europa? Cuando dicen, hay que ir a morir por Rusia. Ah, sí, vete tú, Claro, que así se es. vayan los hijos de la élite. No, es que como von der Leyen, no, mis hijos no. Y sonreía. Y dices, claro, tus 5 hijos, ¿para qué van a ir, no? Que vayan los
los de los pobres, los de los tontos que están ahí en la calle, que vayan a morir por tu causa, y que es además una persona conocida por sus desfalcos en el Ministerio de Defensa de Alemania, luego por el tema de las vacunas, que todo era compren a Correcto. Europa, compren a Europa, compren a Alemania, en realidad compren a las empresas donde ya tiene intereses, empresas militares donde también tiene intereses y donde dice, sí, aquí hay que seguir invirtiendo inteligente, invirtiendo europeo, comprándome a mí, a von der Leyen, a Alemania, a mis empresas. Correcto. Pero es por la democracia, es por Europa, por la seguridad y todo eso, no es por sus beneficios, no sean mal pensados. Bien, así está el mundo de hoy y no hay alternativa para nosotros más que seguir avanzando en la consolidación de la multipolaridad. Y bueno, desde la perspectiva de Venezuela siempre estamos trabajando en eso, desde la Radio del Sur, desde TV FAM, siempre buscando el entendimiento y el acercamiento, en especial de nuestros pueblos del sur global, de todos estos procesos significativos que se están dando y cómo estamos superando poco a poco y trabajando de forma mancomunada y colectiva, podemos superar definitivamente el imperialismo y el colonialismo que representa, bueno, para nosotros el imperio estadounidense y sus lacayos europeos. Bueno, muchísimas gracias a Enrique Refollo, doctor en Geografía Militar y en Geopolítica, por acompañarnos hoy en el programa Debates del Sur Global, y será hasta una próxima oportunidad que podamos estar con ustedes y con Enrique. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias y hasta la próxima y cuídense mucho todos. Seguro. Bueno, hasta una próxima emisión de Debates del Sur Global. Gracias.